Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Galindo, vicepresidente de Ventas y Mercadeo del Grupo Daga. Hoy tenemos nuestra primera cápsula de una compañía que estamos lanzando desde el grupo, se llama Trustive. Trustive básicamente es una comunidad de líderes en Latinoamérica, especialistas en seguridad de la información y ciberseguridad, con tres pilares importantes en su eje de negocio, que es compartir, conectar y confiar. Quiero compartir con ustedes una frase que nos ha resonado mucho en la estrategia de Trustive y es: en seguridad muchas decisiones no tienen respuesta correcta, tienen un contexto. Y cuando lideras ciberseguridad, muchas veces ese contexto lo cargas solo. Quiero que se lleven ese mensaje, analicen esa frase. Y adicional a esto, quiero presentarles hoy a Marco Díaz. Marco, un gusto. Un gusto, Juan. Marco es el director de estrategia y crecimiento de una compañía a nivel de las Américas que se llama Onistec. Marco nos va a contar un poco sobre su trayectoria en el ejercicio del mundo de la seguridad y la ciberseguridad. Entonces, Marco, un gusto, todo el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias, Juan. Primero, déjame agradecerte la invitación a formar parte de esta comunidad. Creo que es algo muy relevante, no nada más para mí, sino para todos los que participemos en ella. Para hablar un poco de mi trayectoria, yo me originé, digamos, dentro del mundo de la tecnología y empecé trabajando internamente en una empresa, luego me cambié a hacer una parte de Symantec, donde empecé a tener contexto sobre el tema de ciberseguridad. Duré bastantes años ahí. He tenido también experiencia de emprendimiento a lo largo del camino. He formado parte de empresas como UKG, antes se llamaba Cronos, ahora es UKG. Dentro de la trayectoria me llevó a Onistec. Onistec es una empresa que se dedica específicamente a ciberseguridad, es lo que hacemos. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo del camino es precisamente ese contexto que se tiene en el mundo de los CISOs y en el mundo de la parte de ciberseguridad. Algunos puntos adicionales sobre mi trayectoria: tengo algunos libros publicados, soy escritor, tengo uno que se llama Enterprise Sales Orchestration, tengo uno que se llama The AI System of Work. Este último está específicamente puesto para la adopción de la inteligencia artificial en las compañías, buscando que tenga un impacto en el P&L, ¿no? en la parte de las utilidades de la empresa, que es uno de los puntos que tienen ahorita mucho interés, porque la mayoría de las iniciativas de esta naturaleza no llegan a tener un impacto de retorno de inversión. Pero yendo más allá, lo que me ha llevado a una trayectoria aquí a lo largo de esto es entender cómo funcionan las empresas por dentro. Tengo formación como consejero empresarial y esa parte me ha ayudado a visualizar una de las grandes deficiencias que existen dentro de las áreas de tecnología, que es básicamente la traducción primero de los objetivos que tienen los negocios con las iniciativas que se tienen dentro de las áreas de tecnología. Y el otro es al revés: cuando tengo una iniciativa de tecnología, ¿cómo la posiciono como parte estratégica del negocio? Uno de los problemas principales que yo he visto trabajando precisamente con las áreas de ciberseguridad está en esa problemática de traducción, si quieres verlo de esa manera, del lenguaje técnico, porque en las áreas tecnológicas normalmente tomamos decisiones sobre tecnologías y sobre riesgos tecnológicos. Estamos hablando, y cuando queremos implementar algo, implementamos pequeños espacios, todavía con una manera de comprar que se hacía antes, que es el llamado best of breed, en donde nosotros mismos separamos todo en compartimentos y buscamos una sola solución para un problema específico. A lo largo también de estar tomando este tipo de decisiones, se ha llegado a infraestructuras que resultan ser muy fragmentadas y muy costosas de estar operando. Entonces, ese es el mundo donde nos encontramos ahora, y todavía en la parte de decisiones de tecnología se sigue decidiendo así, cuando el contexto general, lo hemos visto por ejemplo en Davos, ahora que hubo la reunión en Davos, hubieron dos temas muy específicos que se tomaron ahí. Uno era la adopción de inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial era la protección y gobernanza de la misma, y dentro del otro tema importante es el tema de resiliencia, ¿no? Pero estos dos temas no llevan, digamos, a una serie de decisiones unificadas dentro de las organizaciones. Se sigue viendo de una manera fragmentada, cuando ya el contexto nos obliga a tener un dimensionamiento y una visión unificada de lo que estamos haciendo. Entonces, ese es uno de los principales problemas y es uno de los aportes que yo puedo traer a esta organización. Soy también
el creador de una tecnología o de una metodología que se llama Pivot. Es básicamente un marco de toma de decisiones en las organizaciones, en donde me ayuda y ayudamos con esta metodología a CISOs, CIOs y CTOs a poder hacer esa traducción en ambos sentidos, tomar esas iniciativas tecnológicas, ponerlas desde un contexto en donde haga un apoyo real al negocio, donde realmente sustente la parte de negocio y poderla presentar incluso al Board of Directors, que ese es uno de los temas. Entonces, ese es un poco de mi trayectoria que puedo compartir y que estoy dispuesto también aquí a ayudar a todas las personas que forman parte de esta comunidad a poder tener una visión mucho más unificada de cómo llevar los elementos de ciberseguridad en sus organizaciones. Muchas gracias, Marco. Creo que esa introducción es supremamente específica y estamos muy contentos desde Trustive tenerte como miembro activo. Marco, digamos que hay unas categorías, hoy Marco es miembro diamante por su conocimiento y su estrategia a nivel de ciberseguridad que hay detrás. Por supuesto, estamos convencidos de que todo este conocimiento que puedas transmitir a todos los miembros de la comunidad pues va a ser de muchísimo valor para el ejercicio natural, ¿no? del día a día y del rol en las organizaciones que ellos tienen. Básicamente tenemos como un pitch aquí estructurado de algunas preguntas que consideramos pueden ser relevantes para todos nuestros miembros. Y vamos a arrancar por el rol, ¿no? ¿Qué hace hoy un CISO en una organización y cuál es el rol? Y digamos que ahí tenemos como tres parales donde queremos enmarcarnos. Lo primero es, ¿qué es lo más complejo del rol del CISO en el mundo del hoy? Ese es un punto. Lo segundo es, ¿qué ocurre cuando no tienes con quién contestar una decisión crítica? Va muy alineada a la frase que hablábamos al principio, ¿no? Yo tengo toda la responsabilidad solo y quizás no tengo un equipo de trabajo atrás que tenga el criterio y el conocimiento para poderlo organizar. Y el tercero es qué le faltaría cuando estabas en el rol activo. O sea, que si tú estuvieras en ese rol, ¿qué hubieras querido que hoy de pronto no tienes, que te hubiera faltado para poder cómo hacer el ejercicio bien? Sí, claro. Vamos a empezar por el primer acercamiento, que es ver el mundo del CISO. Actualmente es una posición complicada. Primero porque el tema de ciberseguridad para el punto de vista del negocio normalmente lo ven como, pues tú pones una cerradura en tu casa, vas y pues es un gasto y lo tienes que tener porque pues, es una función de seguridad. Correcto. Esa es la visión tradicional que se tiene y ahí hay varias fuerzas que están en la parte de control. Una es operaciones, por ejemplo, dentro de las organizaciones está buscando agilidad y ven todos los candados o todas las restricciones que pueda llegar a poner o los lineamientos que puedan llegar a tener de la parte de ciberseguridad como una restricción a lo que tienen que hacer, ¿no? Por otro lado tenemos la cuestión, por ejemplo, del tema de protección de toda la información que existe. Hay regulaciones que tenemos que cumplir, cada país tiene su propia regulación y sobre todo, por ejemplo, en empresas que son transnacionales, pues tienen que cumplir con múltiples regulaciones de una manera simultánea. Hay otro tipo de fuerzas también alrededor de las expectativas de protección que tienen sobre los ISOs, ¿no? Como que se le pone toda una carga fuerte a decir, bueno, ya tengo un área de ciberseguridad, no me va a pasar nada, ¿no? Pero eso es una expectativa que no es real, no es realista poder decir que voy a estar libre de todo problema, claro, simplemente porque estoy poniendo los mecanismos que siento que tengo que poner, ¿no? Entonces, esas son las fuerzas, digamos, internas o algunos ejemplos de las fuerzas internas con las que viven los ISOs. Adicionalmente, dentro de la conciencia de cada uno de los ISOs, ellos saben perfectamente cuál es el mundo y los riesgos que se tienen. Todos los días vemos noticias de ataques o vemos noticias de tipo ransom puede ser, fraudes. Ahorita el fraude, sobre todo el sector financiero. Pasa todos los días. Exacto. Y el sector financiero es uno de los más atacados, pero hay otros sectores que a lo mejor no tienen esa conciencia todavía y que están en un punto sumamente vulnerables, como el sector de la manufactura. El sector de manufactura al día de hoy a nivel global es el más atacado para ransomware. ¿Por qué? Porque no han puesto precisamente todos los lineamientos o todo el interés en poder tener una infraestructura de ciberseguridad correcta o adecuada para sus operaciones, porque lo ven como que, bueno, lo mío es producir tanto, no tengo tanto que proteger, aunque sí hay bastante que tienen que proteger las industrias de manufactura. Entonces, digamos, es un poco más atrás de la curva. Pero así nos podemos ir con distintas. Existe hotelería, existe la parte de hospitales o toda la parte de healthcare, existe... básicamente toda la industria. Toda la industria. Y cada una tiene sus desafíos
específicos con los cuales necesitan ellos estar lidiando todo el tiempo. Entonces el CISO en particular conoce ese contexto, conoce cuáles son los riesgos que tienen, pero el punto principal que yo veo como problemática es, ya sé que tengo como esto, ¿cómo primero organizo? Vamos a suponer que las iniciativas o los objetivos que tiene la empresa, vamos a poner crecimiento de clientes. ¿Eso qué significa para el mundo del CISO? ¿Cómo tomo esas iniciativas y las traduzco en realmente... En ese lenguaje. El lenguaje lo traduzco en acciones y cómo integro dentro de mi mundo eso. Y hay muchos temas así. Está, por ejemplo, el tema de resiliencia. Y nosotros tenemos un acercamiento desde el mundo del CISO de que la resiliencia es poner tecnología. Y la resiliencia no es nada más eso. La tecnología forma uno de los componentes, pero realmente la resiliencia está dentro de la toma de decisiones, no del mundo del CISO, de lo que sucede fuera, Claro. lo que sucede a nivel de Board of Directors. Ellos son los principales responsables de la resiliencia. El CEO, el CFO, el COO, cada uno de los stakeholders que están involucrados tiene una responsabilidad dentro de la parte de resiliencia. Sin embargo, eso no se estructura. Resiliencia normalmente se le dicen al CISO, toma ese tú y no me tiene que pasar nada porque ya te lo delegué. Y no es así. Y esa es una de las frustraciones que existen también dentro del mundo del CISO, que tienen la responsabilidad y tienen que ellos dar la cara cuando algo sucede, pero no tienen esa capacidad, o bueno, interna, o no le dan esa capacidad de poder mover otras piezas internas, de poder tener influencias o de poder imponerse, digamos, dentro de ese modelo de toma de decisiones como una autoridad que lo es. Entonces, subir el nivel de los CISOs es uno de los puntos que yo veo como más críticos dentro de la problemática del mundo de los CISOs. Ok, gracias Marco. Por lo que nos estás contando, me parecería súper interesante que alineáramos un poquito la conversación ya a raíz de tu experiencia y demás. ¿Por qué Trustive? ¿Cómo fue esa transición tuya hoy a ser miembro de la comunidad, un miembro activo además de la comunidad? Cuéntanos un poquito sobre ese ejercicio. Fíjate que cuando conocí lo que significaba Trustive y cuál era el concepto que traías detrás, hay algo que hace diferente al ambiente, el entorno en general que da Trustive. Yo he estado en contacto porque he tenido también contacto con asociaciones, distintos tipos de asociaciones en donde hay específicamente CISOs o asociaciones donde es general de la parte de tecnología o algo, y todos están en un contexto a lo mejor unidireccional, y eso significa que pues sí, se hacen reuniones y todo, y muchas veces se les expone algo de una manera nada más unilateral, ¿no? Sí hay algo de interacción y todo, pero en el tema de ciberseguridad seguimos teniendo el concepto de que pues, es algo sumamente sensible que no puedo difundirlo, no puedo ver allá. Sin embargo, donde hemos visto que hay mayor relevancia es cuando realmente se comparten, no a lo mejor detalles, pero sí experiencias generales de cómo una organización enfrenta un cierto problema que se llega a tener sin necesidad incluso de exponer algún tipo de material confidencial o algo por el estilo. Pero esa parte es algo que se requiere dentro de la industria, generar un ambiente que sea seguro para poder compartir experiencias y que los diferentes CISOs que forman parte de la comunidad puedan precisamente obtener una mejor visión de lo que está sucediendo y cómo adaptar a su mundo lo que otras personas están viviendo. Entonces, esa parte de la comunidad de intercambio de información e intercambio de experiencias creo que es algo que es único, no lo he visto en otras y te comento que sí tengo contacto con otras asociaciones. Esto es algo que es muy único de Trustive y ese valor creo que es lo que debería de hacer precisamente que esta comunidad creciera, porque mientras más crezca, más va a ser ese valor que yo voy a tener de poder mejorar mis funciones como CISO dentro de la organización. Bueno, eso es una buena noticia porque eso es parte del core, ¿no? de Trustive, que es generar comunidad, generar conexión, generar confianza. Digamos que esa es el corazón natural de lo que queremos construir desde Trustive. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia ya a título personal como miembro de la comunidad. ¿Qué has encontrado? ¿Cuál ha sido tu participación? ¿Cómo es un poco ese relacionamiento que has tenido dentro de la comunidad? Pues yo creo que una de las cosas es formar un núcleo, una red, que no es nada más una red de conexiones, es una red donde realmente se interactúa, donde generas una
cuestión que va más allá de solamente una relación profesional, sino encuentras ese núcleo de compartir cosas con alguien que está viviendo exactamente lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, a manera personal, eso se genera un núcleo fuerte, es como pertenecer a algo que es muy, muy particular, muy exclusivo, porque de hecho eso es, o sea, el mundo de los CISOs es un mundo exclusivo. No todos, incluso dentro de las organizaciones de ciberseguridad de las empresas, no todos tienen esa visión que debe tener el CISO y no todos tienen esa carga, como tú lo mencionaste al principio, no todos llevan esa carga bajo sus hombros, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener un espacio donde lo compartes y encuentras a otras personas que están viviendo lo que tú estás viviendo, creo que ese es un valor que no encuentras en otro lado, ¿no? Bien, ¿cómo has notado tú o cómo ves el impacto de que en Trustif hoy estemos a nivel regional, no solamente local o país, ciudad, sino pues a nivel prácticamente Latinoamérica? Somos una comunidad en habla hispana, por ahora, ¿listo? ¿Cómo ves ese impacto tú? ¿Qué beneficios le ves a ese ejercicio? Bueno, de hecho, en Latinoamérica, que de hecho mi función es nivel Américas, o sea, Latinoamérica es una parte fundamental de la organización donde estoy, vemos que hay ciertas tendencias que son similares dentro del ecosistema, pero cada país tiene distintas variaciones. Entonces, por ejemplo, estaban las leyes, voy a poner protección de datos. Prácticamente todos los países tienen una ley de protección de datos, pero el acercamiento es un poco diferente, difiere. Cuando estamos hablando de una empresa transnacional, pues tienes que tomar en cuenta todo el contexto general para poder entrar y poner un frente unificado para llevar todo ese contexto. Por ejemplo, eso es un ejemplo a lo mejor más práctico, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista del aporte, hay países que llevan la delantera en algunas cosas y que están detrás de otras cosas. Entonces, cuando nosotros llevamos toda la parte de Latinoamérica, el conocimiento de Latinoamérica en los distintos niveles donde están, podemos hacer un criterio mucho mejor de cómo hacer una protección o cómo llevar esa resiliencia que llevamos a las organizaciones de una manera mucho más estructurada y con una visión más amplia de solamente una cuestión local. Consecuente con los objetivos de las compañías, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Marco, muchas gracias por este espacio. Es un gusto para mí volverte a ver. Marco y yo nos conocimos en vidas pasadas en algunos temas de justamente de ciberseguridad. No quisiera antes cerrar la cápsula sin que nos dejes un mensaje del por qué, ¿no? Las personas que hoy no hacen parte de Trustif como miembros deberían ser parte de Trustif. Un mensaje muy corto en tus palabras del por qué. Bueno, yo creo que hay dos puntos. Uno es el crecimiento profesional. Todo mundo busca un tema de crecimiento profesional dentro de la organización. Pero hay otro punto que a lo mejor desde la perspectiva de tecnología lo hacemos un poco menos relevante, sin embargo es sumamente relevante, que es esa exposición que tenemos hacia el exterior, tanto como persona, de nosotros hacia poder compartir lo que nosotros tenemos y tener esa visibilidad con personas pares dentro de la organización, y también el poder recibir información de gente que vive lo mismo que nosotros, y su punto de vista es sumamente valioso para enriquecernos a nosotros desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista organizacional y también desde el punto de vista personal. Muy bien. Esto es una invitación a todos para que nos sigan. Van a encontrar aquí abajo toda la ruta para poder seguir, y vuélvanse miembros de la comunidad, y por supuesto les va a generar un valor súper importante en temas de conocimiento. Marco, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Un gusto Juan. volver a hablar contigo y estamos en contacto. Gracias.